cervical o de cuello uterino. En primer lugar, queremos empezar con un pequeño repaso de la anatomía y recalcar puntos importantes de la histología y de la fisiología que van a intervenir en lo que sería el desarrollo de cáncer cérvico-uterino. Bueno, anatómicamente podemos observar aquí en la imagen del néter que el cuello uterino va a abarcar toda esta parte, siendo delimitado por el orificio interno y el orificio externo del útero y teniendo en el medio a lo que sería el canal cervical. Bueno, de todo esto lo más importante es la histología e histológicamente nosotros debemos recordar que vamos a tener tres zonas importantes aquí. En primer lugar, en la parte interior o endocervix vamos a tener un revestimiento de epitelio cilíndrico simple y en la parte exterior o ectocervix vamos a tener un revestimiento de epitelio estratificado plano. Entre ambas zonas vamos a tener una zona llamada zona de transformación, que va a ser un sitio de transición entre ambos epitelios. Fisiológicamente es importante recordar un fenómeno que se llama ectopía cérvico-uterina, que se va a explicar de esta forma, que a medida que aumentan los niveles estrogénicos en la mujer, pues se van a dar ciertos cambios aquí. Por ejemplo, durante la pubertad, como sabemos, hay un aumento estrogénico, el orificio cervical se va a abrir y va a exponer el epitelio columnar sobre el ectocervix. De la misma manera puede ocurrir, por ejemplo, durante el embarazo o cuando hay un consumo prolongado de píldoras anticonceptivas. ¿Por qué es importante la zona de transformación? Porque este es el área donde más comúnmente se va a dar lo que se llama la neoplasia intraepitelial cervical, o NIC por sus siglas. Bueno, ahora vamos a tener imágenes histológicas. Aquí tenemos un ectocervix en diversos estadios de la etapa de vida de una mujer. La imagen número C que estamos viendo aquí corresponde a lo que sería el epitelio de una mujer en edad adulta, en edad reproductiva, con abundante glucógeno. ¿Qué es lo que nos interesa en este momento? Aquí estamos viendo el epitelio de un endocervix, como habíamos señalado ya, es monoestratificado, cilíndrico, glandular. En una macrofotografía podemos ver que el epitelio o las células cilíndricas están llenas de mucina para que cumpla su función fisiológica de secretar moco. Aquí tenemos la imagen histológica de la zona de transformación. Como podemos observar aquí tenemos el epitelio endocervical y aquí tenemos el ectocervix y aquí está la unión escamocolumnar, que va a ser la línea donde ambos epitelios cambian. Ahora, la zona de transformación también tiene un significado importante a la hora de la clínica. En estas imágenes de aquí podemos observar que se ha delimitado la unión escamocolumnar o llamada también nueva unión escamocolumnar con una antigua unión escamocolumnar. Esto se explica de la siguiente manera. Vamos a llamar zona de transformación a esta área del cuello uterino que ha sufrido un cambio metaplásico. Entonces, para determinar una zona de transformación a nivel clínico, lo que se va a tomar en cuenta como referencia es la presencia de quistes de Nabot y también la línea de la unión escamocolumnar, que podemos ver se va a diferenciar porque el epitelio glandular va a ser rojo carne, chilloso, y acá vamos a tener ya el epitelio escamocolumnar un poco más claro. Entonces la línea de aquí con la línea imaginaria que se va a trazar alrededor de la presencia de quistes de Nabot va a delimitar lo que se llama zona de transformación. Esto es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, habiendo repasado ya los tipos celulares que vamos a encontrar en el cervix, vamos a pasar a la clasificación de estos tumores de acuerdo a los tipos celulares. La OMS ha clasificado estos tumores en 4 grandes grupos: los tumores del epitelio escamoso, los tumores glandulares y precursores, tumores mixtos epiteliales y mesenquimatosos y tumores de células germinales. Como podemos ver aquí a la derecha, cada uno de estos grupos tiene múltiples tipos tumorales en cada uno de ellos. Entonces, para esta exposición, nosotros
vamos a desarrollar lo que estaría dentro de los tumores del epitelio escamoso, que corresponde al carcinoma de células escamosas. Entonces, aquí nos vamos a centrar y aquí se va a desarrollar el resto de la exposición. El carcinoma de células escamosas es considerado como la cuarta neoplasia más frecuente de mujeres a nivel mundial. Sin embargo, se estima que en el Perú esta neoplasia es la más frecuente y se ha llegado a decir que cada 5 horas una mujer peruana muere debido a este cáncer. Bueno, como podemos presumir, los países con menor Producto Bruto Interno, menor índice de desarrollo humano son los más proclives a que sus mujeres desarrollen este tipo de cáncer debido a los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo, nosotros vamos a tener un inicio temprano de la vida sexual, las múltiples parejas sexuales o también llamado promiscuidad, que la mujer tenga una pareja sexual de riesgo, es decir, que la conducta de su pareja sea promiscua, ya sea inmunosupresión, también ya sea por caso de trasplante que está consumiendo corticoides, o en caso de la mujer sea VIH positivo. También el antecedente de infecciones de transmisión sexual o también infecciones sobreagregadas como puede ser el herpes a una lesión anterior. Tenemos también que puede ser partos a temprana edad, el uso prolongado de anticonceptivos, el tabaco. En cuanto a los partos a temprana edad, Se cortó tu audio. Lisbeth, no te escuchamos. Yo estoy... doctor, disculpe, la luz se ha ido por donde vivo. Estoy tratando de poner las diapositivas. Ya, tranquila, te estamos esperando. Ya. Doctor, no sé si se puede ver. No estoy segura si mis datos van a alcanzar para compartir. Sí, el problema se está suscitando en varias zonas del Valle del Mantaro, de Huancayo. Entonces, tenemos que poner una solución. ¿Están todos presentes en tu grupo? Por eso les manifestaba eso. Supongo que sí, doctor. Doctor, Ya. ¿puedo observar la pantalla? Se Sí, está estamos observando. proyectando en las diapositivas. Ay, entonces, doctor. Ya, Continúa. entonces ya habíamos visto lo que son los factores de riesgo. Y en cuanto a la etiología, más del 99% van a estar asociados a la infección del humano, el virus. Y vamos a clasificar, aunque hay más de 200 genotipos, nosotros lo vamos a clasificar y le vamos a dar importancia a aquellos que están con la neoplasia o con la presencia de cáncer. En este caso vamos a tener los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Los de alto riesgo, los más importantes van a ser el 16 y el 18, que en su conjunto van a abarcar casi el 70% de los casos. Y en el de bajo riesgo, los más importantes son el 6 y el 11. Sin embargo, como pueden observar en pantalla, son muchos más genotipos que pueden estar interviniendo en las lesiones malignas que van a desencadenar esta neoplasia. Ahora, en cuanto a lo que es el virus, tenemos que aquí a resaltar lo que serían los genes y las proteínas que van a participar en la infección. En primer lugar, vamos a revisar los genes y sus funciones. Las proteínas vamos a verlas después cuando revisemos la fisiopatología. Bueno, aquí vamos a tener las proteínas E, que vienen del inglés early, que se van a manifestar principalmente en estadios tempranos de la infección. Y las proteínas L, que vienen del inglés late, que se van a manifestar en las etapas tardías, últimas ya de la infección,
perdón, de lo que sería pues la formación de nuevas estructuras víricas. Entonces, entre las proteínas E, las más importantes son ya muy famosas la proteína E6 y la proteína E7, que van a ser las que van a intervenir en el ciclo celular, específicamente la E6 bloqueando a P53 y la E7 bloqueando a la proteína de retina B. Entonces, ahora vamos a ver la fisiopatología. Como ejemplo, que una mujer haya tenido relaciones sexuales sin anticonceptivo. Y estas relaciones sexuales hayan ocasionado en el conducto vaginal y en la parte del exocervix ciertas lesiones microscópicas que hayan conllevado al daño en el tejido de esa principalmente a las células basales. Entonces, vamos a ver que el virus del papiloma humano va a alcanzar a las células del epitelio del estrato bajo, que estas son importantes porque estas células son las que, como nosotros sabemos, están encargadas de replicarse para la renovación del tejido. La unión va a ser a través de la molécula A6 integrina, aunque otras investigaciones dicen que también va a servir, se puede unir a través del heparansulfato. Entonces se da la unión, ingresa y el virus va a ingresar, pero va a tener todavía un periodo de tiempo corto en el cual va a estar en un estado episomal o inactivo. Cuando las células infectadas ya se diferencien y van a empezar a migrar, porque fisiológicamente lo hacen, entonces cuando ya están empezando a migrar hacia el estrato espinoso, la replicación se va a estimular. Y aquí ya es donde va a producirse la acumulación de los viriones dentro del núcleo. Ahora, en un cuarto paso, vamos a ver que los genes L1 y L2, los late, van a empezar a expresarse. Y también aquí va a ayudar la proteína E4. Por eso estaba resaltada aquí, porque esta proteína, a pesar de ser early, algunos autores la van a considerar como parte de los late, ya que va a entrar en la etapa que se va a producir el ensamblaje. Y ya como una etapa 5, podríamos decir que va a ocurrir la liberación de los virus. Pero aquí es importante destacar que el virus del papiloma humano no presenta una fase lítica. Aquí en el cuadro, en los cuadritos de aquí de la derecha, pueden observar más detalladamente la función de cada gen del virus. No lo voy a repetir por cuestiones de tiempo. Bueno, ahora estamos viendo en la imagen que los cambios escamosos se van a dar aquí en la zona de transformación, donde ya habíamos visto que ocurre una metaplasia y que también ya habíamos dicho que son los más vulnerables a la neoplasia. Ya. Bueno, ahora vamos a entrar ya un poco a seguir desarrollando el tema y vamos a entrar a la parte de la prevención. Para prevención vamos a tener 3 tipos de prevención. La prevención primaria, que de lo que se trata es de evitar que ocurra este proceso infeccioso, para lo cual vamos a tener 2 cosas importantes, la vacunación y la educación. La educación para evitar que las mujeres y los niños, posibles parejas sexuales, en el futuro, pues caigan o cometan ciertos factores de riesgo que predispongan a esta infección, y la vacunación, que como podemos ver aquí en la imagen son 3 vacunas, una bi, una tetra y una nonavalente. La bi es la Cervarix y la tetra es Gardasil y la nona también es Gardasil. La Cervarix va a proteger contra los genotipos 16 y 18 y Gardasil tetravalente contra los genotipos 16, 18, 6 y 11. Y la nonavalente además va a proteger contra los genotipos 31, 33, 45, 52 y 58. Ahora, en cuanto a la prevención secundaria,
ya aquí ya se trata de detectar las lesiones preneoplásicas a tiempo y darles un tratamiento. Entonces aquí vamos a tener lo que más se usa en el Perú, que sería el IVA o inspección visual con ácido acético, y también la citología con tinción de Papa Nicolau, que son las que se utilizan más en nuestro medio, y también por norma técnica. En cuanto a la prevención terciaria, ya se refiere a lo que sería la enfermedad. Ahora, nosotros en la literatura, dice que la vacunación va a disminuir entre el 1 al 1,9%. El uso del preservativo no es que ya va a impedir que haya una infección, pero sí se le debe aconsejar a la mujer. ¿Y por qué decimos esto? Porque el virus se va a encontrar en la zona perianal, en la zona del perineo, entonces no necesariamente con el preservativo se va a prevenir el cáncer, la infección del virus del papiloma humano. Ya, en cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que la mayoría son asintomáticas. De aquí la importancia del cribado. Se va a dar en principales síntomas como metrorragia o sangrado postcoital ya al pasar del tiempo. Y generalmente a las mujeres se les va a diagnosticar cuando se encuentran en en una etapa avanzada. Quiere decir que ya presentan un dolor pélvico y también hidronefrosis. En cuanto al diagnóstico, vamos a empezar con lo que sería un examen físico, ayudándonos de un especuloscopio. Se realiza la especuloscopía, como pueden observar aquí, para observar lo que sería el cuello uterino y también la vagina, ¿no? Se va a buscar cualquier lesión y también se va a complementar con el examen de tacto, en el cual se va a tocar para ver si hay algún tipo de condiloma o lesión tumoral, y se va a observar el ano también en búsqueda de ciertos signos que nos indiquen infección. Entre las manifestaciones de las lesiones vamos a tener la ulceración superficial, el tumor exofítico de exocervix, infiltración de endocervix, tumores endofíticos y también adenocarcinoma. Pero bueno, esto se sale de lo que estamos viendo. En cuanto a la citología cervical con tinción de Papa Nicolau, esta se va a dar, como pueden observar, es coger las células del exocervix y también del endocervix. Se va a teñir con lo que es la tinción PA, valga la redundancia, y lo que se va a evaluar es la citología de las células. Ya. Podemos observar aquí la citología de acuerdo a la escala propuesta, la escala de Richard, que propone NIC1, NIC2 y NIC3. Ya, pero eso era solamente ilustrativo. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tengamos como resultado en la citología, podemos evaluar también, seguir con la búsqueda del diagnóstico a través de la colposcopía y de la biopsia cervical. Cabe resaltar que biopsia cervical ya es cuando nosotros tenemos una sospecha mayor de que haya una neoplasia maligna. Bueno, aquí vamos a entrar a lo que sería la interpretación. Aquí vamos a tener, aquí nos faltó una imagen, bueno, aquí vamos a tener la clasificación de Bethesda, que es la más importante, que va a clasificar según la morfología celular en dos grandes grupos, las LOCIL y las HCIL. Estas son las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado y estas las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. Estas se van a corresponder con la escala de Richard, la LCIL con el NIC1 y las HCIL con NIC2 y NIC3. Entonces las HCIL con un alto grado, una lesión intraepitelial de alto grado, pues van a incluir aquí ya la displasia moderada, la displasia severa y el carcinoma in situ. De acuerdo a esto, de acuerdo a la citología que se vaya a ver, de acuerdo al test de Bethesda, pues vamos a ver
vamos a proceder a lo que ya sería una biopsia cervical y una colposcopía. Primero la colposcopía. Entonces, la colposcopía se puede realizar como parte de una evaluación inicial o junto con un procedimiento de estadificación completa. En pacientes con una lesión muy visible se debe tomar la biopsia de la lesión que más nos parece sospechosa. Más aún si encontramos hemorragia o necrosis en la zona del cuello uterino o una erupción en forma de coliflor. El cuello uterino, que es inusualmente firme o expandido, debe tomarse una muestra mediante una biopsia por punción, incluso si la prueba de citología cervical no muestra la evidencia de neoplasia. Entonces, acá la idea importante es que el cáncer se debe confirmar con la biopsia. En los pacientes sin lesión se va a llevar a cabo una citología cervical anormal sintomática. Esto es cuando nosotros no sabemos si la clínica de la anamnesis nos indica que hay una probable neoplasia maligna. Entonces aquí se debe de hacer una colposcopía con una biopsia dirigida. Cuando hay una sospecha de malignidad, pero no se encuentra una biopsia cervical dirigida, esto se hace cuando neoplasia intravitelial cervical de alto grado o una colposcopia severa. Este es un procedimiento de conización cervical o excisión electroquirúrgica con asa. Esto lo vamos a ver más adelante. Lo que estamos viendo aquí más o menos es la descripción de los procedimientos de acuerdo al artículo que hemos citado acá abajo. Pero más adelante vamos a ver qué pasa en nuestro país o cuáles son las guías que debemos de seguir. En cuanto a la estadificación del cáncer, vamos a tener la terminología de displasia, la terminología NIC de Richard o el sistema de test. Esto ya lo hemos visto con sus correspondencias aquí. Y bueno, también ya les había mostrado la citología con la tinción de Papa Nicolau. En la primera imagen estamos viendo un NIC1 que implica todavía una neoplasia de bajo grado. Aquí estamos viendo un NIC2 que ya es de un alto grado y un NIC3 o también ya de alto grado. Aquí estamos viendo un pequeño cuadro que nos indica más o menos cómo hace la colposcopía. En realidad la colposcopía vamos a ver, en primer lugar lo que tienes que hacer es señalar la zona de transposición, observar la unión escamocolumnar en el exocervix y es 2 cuando la unión escamocolumnar se encuentra al fondo y cuando es 3 o se señala como 3 cuando la unión escamocolumnar no es visible. Entonces, para que la colposcopía nos sirva para el diagnóstico, debe ser 1 o 2, porque si no se observa la unión escamocolumnar, entonces probablemente no se haya observado nada, ¿no?, de la lesión. Vamos a ver que lo normal es encontrar el estropión, que hemos visto que es esta zona de aquí, o un epitelio metaplásico, criptas, desigualización en gestantes. Todos estos hallazgos son normales. Lo que es anormal es un epitelio aceto blanco de borde irregular, mosaico puntuado, que haya leucoplaquia y un Schiller positivo. El epitelio aceto blanco se va a observar en lo que nosotros llamamos el procedimiento de IVA. Aquí se aplica a la paciente, al cuello uterino, se le aplica ácido acético o vinagre de cocina común y pues si hay una lesión preneoplásica se va a teñir, como estamos viendo aquí, con una lesión blanca. Lo importante aquí es que no todas las lesiones que se tiñen blancas van a clasificar como un IVA positivo. Tenemos que tener en cuenta la zona donde se está tiñendo de blanco. Entonces, para que clasifique como un IVA positivo, la zona de aceto blanca debe estar en la zona de transición. En cuanto a lo que es el Schiller positivo, aquí se va a usar una solución de Lugol y vamos a ver que
por bioquímica, el UOL se va a unir a las cadenas alfas de la... Ay, perdón, está poniendo mucha bulla aquí. Ya, entonces, el estilo positivo decíamos que se hace con UOL y que debido a su contenido iodado, cuando la muestra está bien, pues va a teñir todo de azulito, morado oscuro. Pero cuando se presenta una lesión no teñida o blanca, vamos a decir que es un estilo positivo, ya que en esa zona no hay glucógeno y entonces el epitelio podríamos sospechar que está anormal. Sin embargo, esta prueba de Schiller no es tan sensible. En el caso de invasión, los signos que se van a ver son vasos atípicos, superficie irregular, lesión esofídica, necrosis y ulceración. Aquí volvemos a tener la histología de la relación en NIC2 y NIC3. Vamos a pasarlo. Ya, en cuanto a los biomarcadores en el cáncer de cuello uterino, vamos a tener aquí 4 principales, que es el KI67, que nos va a indicar mitosis. Nosotros sabemos que puede estar un KI67 elevado, pero no debería ser tanto. Entonces, la coexpresión de KI67 junto a P16 va a ser de precisión diagnóstica para la detección del cáncer. Por esta razón, el antígeno parásito queratina 17 va a diferenciar la metaplasia escamosa inmadura y la neoplasia intraepitelial cervical de alto grado o NIC3. No va a permitir diferenciar entre las lesiones con o sin displasia. En cuanto a la proteína de 240, va a indicar la presencia de invasión linfática en diversas neoplasias malignas, incluyendo el carcinoma de cuello uterino y la neoplasia cervical. Cuando lo combinamos con P16, este marcador va a ser útil para distinguir las neoplasias intraepiteliales cervicales de bajo grado de las de alto grado. Y cuando usemos la CDKN2A, esta va a indicar una infección por VPH de alto riesgo y NIC2 o 3. Este biomarcador va a ser útil para las lesiones precancerosas y el cáncer de cuello uterino. En cuanto al tratamiento, vamos a dividirlo en dos, en los estadios precoces y en los estadios avanzados. Entonces, en los estadios precoces vamos a tener un tratamiento quirúrgico que cuando el tumor es menor a 4 centímetros, donde se va a conservar la función ovárica, va a mantener la vagina más funcional y va a facilitar el pronóstico anatomopatológico. Esto es importante porque a diferencia de la criocirugía, cirugía de extirpación tumoral, entonces sí se puede dar la confirmación en tu anatomía. En años avanzados, a dar procedimientos de riesgo avanzado. De riesgo intermedio tenemos una invasión profunda del estroma y una invasión del espacio linfovascular. Entonces aquí se combina un tratamiento quirúrgico más radioterapia. En el que es de riesgo avanzado, vamos a ver que hay márgenes quirúrgicos positivos, una afectación ganglionar, macro o micrometástasis, que van a excluir las células tumorales aisladas y va a haber una afectación paracervical del paramétrico. Aquí se va a recomendar la radioterapia más la quimioterapia. Bueno, todo esto, como lo habíamos mencionado, de acuerdo a estos artículos. Sin embargo, hay un flujograma para la toma de decisiones de la Organización Mundial de la Salud. Esto se va a adecuar con lo que es salud pública y va a adecuarse de acuerdo a los recursos que posee cada país y de acuerdo a los recursos que el mismo personal médico posee en su puesto de salud. Entonces, normalmente en el Perú lo que se hace es un diagnóstico basado en IVA. Entonces, aquí lo que se pregunta es si tiene suficientes recursos para proporcionar una prueba de detección de VPH. Si sí lo tiene, entonces se debe realizar la prueba seguida de un IVA, pero si no lo tiene, entonces solamente se va a hacer un IVA, lo que hayamos visto, ¿no?
lo que hemos visto que es el método que usa el ácido cítrico. En los casos en que encontremos un IVA positivo, se puede realizar una crioterapia o una incisión electroquirúrgica con asa. En caso de que haya, por ejemplo, en el caso de que nosotros hagamos una citología, debemos de ver si la citología es normal, entonces se va a repetir cada 3 o 5 años, pero si tenemos un ASCUS, es decir, una célula anormal que no está determinada, o más, o otros hallazgos más, se procede a la colposcopía. Entonces a esto se le llama PAP positivo, lo que procede es colposcopía. Si la colposcopía da positivo, se procede a una biopsia. Y en el caso de que la colposcopía dé negativo, el tamizaje se debe repetir al cabo de 3 años. Igual la sospecha de cáncer se debe derivar ya a otro departamento para que pueda hacer el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Cuando se tiene la prueba del virus de papiloma humano, si la prueba es positiva, se tiene que ir a colposcopía, y si la colposcopía es positiva, igual a biopsia. Y de acuerdo a los resultados de la biopsia se hace tratamiento y seguimiento. Si la colposcopía es negativa, el tamizaje se debe repetir al cabo de 3 años. Este periodo de tiempo de 3 años se debe a que generalmente las mujeres en edad fértil que tengan un sistema inmune bueno, en buenas condiciones, pues van a infectarse por virus de papiloma humano, pero no necesariamente van a desarrollar cáncer. Entonces se dice que el virus de papiloma humano en 2 años puede remitir o curarse completamente de estas mujeres. Es por eso que el tamizaje se repite cada 3 años. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Bien. Renzo, un favor, un número del 1 al 8, por favor. 5, doctor. Lisana Quispe. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Te tengo una pregunta. Es algo sencillo. ¿Por qué se produce la hidronefrosis en el cáncer de cérvix? ¿Y en qué tipo de cáncer se produce? Se produce en el carcinoma epidermoide. Hablaron de un solo tipo, pues, y es el carcinoma escamoso, claro, el epidermoide, pero este tiene grados. ¿En qué grado? Estoy levantando la mano. Angie Zárate. Les voy a preguntar a cada uno, no se preocupen, ¿ya? Cada uno va a tener una pregunta. En la displasia leve, moderada, severa, carcinoma avanzado, metastásico. Ya vimos hidronefrosis, conmigo. ¿Qué es la hidronefrosis, Lisette? Es cuando los riñones se inundan en su propia orina. Cuando puede se inundan, así. Un término que tengo que tratar de acoplar a mi diccionario. ¿Congestión no sería mejor? Sí, hay una congestión. Y es una regurgitación de la orina causando debido a un tumor. ¿Un tumor? No, la Obstrucción. hidronefrosis se puede causar una obstrucción. Entonces, en este caso sería la obstrucción de los uréteres, ¿no? Por parte del carcinoma escamoso que va a invadir todo el istmo, llegará a los parámetros y comprometerá lo que es el uréter. Por eso existe la hidronefrosis. ¿Ya? Es muy importante eso saberlo. Pero esto es en estadios avanzados. ¿Se recuerdan en la práctica que les mostré la sección de los órganos pélvicos
por el carcinoma escamoso y eso es lo que tenemos que evitar. Evitar a que las personas lleguen a eso, a que se les seccione todo, se les mutile el aparato genital femenino. Ya, eso es todo. Entonces comenzamos de aquí mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Casimiro Pérez. Casimiro no está. ¿Tendrá energía eléctrica? Justo os quería comentarle eso, que Casimiro está, su red está que le bota de la reunión. Ya, yo voy a... Ya nos comunicamos con ella. Entonces, Casimiro, ¿dónde está? Déjame colocar. Pendiente. Faltó por la luz. Listo. Alegría. Presente, doctor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. A ver, te tengo una pregunta. ¿Escuchaste el término ascus? También hay un término ASH. Por favor, dime qué significan los dos, ascus y ASH. El ASCUS es un hallazgo la prueba citológica, es un hallazgo anormal. No necesariamente va a ser un caso de neoplasia, podría también ser un signo de infección. Y en el otro, ¿qué me dijo, doctor? ASH. ASCH. En el ASCH sí no sé, doctor. Nada. Ya. El ascus están en inglés. Uno son células escamosas atípicas de significado incierto. Eso que quiere decir, como tú mismo lo refieres, de que hay una sospecha diagnóstica, no de neoplasia, son de displasia, porque el NIC1, NIC2 y NIC3 son displasias. Y esos conceptos ya son antiguos, por si acaso, para aclararlo, ¿ya? El ACCH también son células escamosas atípicas, pero estas sí son atípicas que pertenecen a una lesión de bajo grado, pero que no se descarta una lesión de alto grado. Hay una alta sospecha que sean de alto grado. Esto van a estar en los informes de anatomía patológica, en los informes citológicos. En el primero, en el ASCUS necesita de que se realice una nueva toma de Papa Nicolau, pero dentro de 6 meses, para ver cómo evoluciona, si hay una maduración a una displasia o simplemente hay una relación con una infección que se puede relacionar. Entonces se le da tratamiento relacionado a esa infección, sea de un protozoario, parásitos, hongos, dependiendo que se encuentre en el Papa Nicolau, ¿ya? En cambio, el ACCH ya se sabe que es una lesión de bajo grado, pero falta algo más para catalogarlo como una lesión de alto grado. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Se debe de realizar una biopsia para poder descartarla. Al igual que en los otros, en las lesiones intraepiteliales de alto grado, displasias moderadas, las displasias severas y el carcinoma in situ, se debe realizar biopsia para poder visualizar si es que hay una lesión mayor. De repente entre las displasias existe un carcinoma, o si no en el carcinoma sea invasivo, por eso se realizan las biopsias. Las biopsias están determinadas para las lesiones intraepiteliales de alto grado. ¿Ya? Eso es muy importante. Te lo pregunté porque no lo mencionaron, las H. Bien, gracias. Espejo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Explícame, por favor, lo que es el test de Schiller positivo. Y el test de Schiller, como mi compañera lo dijo, va a ser en base del Lugol. Y como el Lugol va a teñir el glucógeno, y el glucógeno principalmente se va a encontrar en la vagina y en el endocérvix no va a producir glucógeno,
y por ende no debe teñirse. Y si le aplicas Lugol y no se tiñe, te indica un Schiller positivo, ¿no? Pero no es muy específico esta prueba. Ya, pero ¿qué indica eso? ¿Qué especifica? Aquí va a haber una lesión epitelial, una posible lesión intraepitelial. Un NIC de ley que hasta NIC 2 te podría, o hasta NIC 3, pero no un cáncer in situ en sí, sino una lesión intraepitelial nada más. Ya, una displasia sería, ¿no? Una displasia. Entonces, tengan presente esto, que el test de Schiller va a teñir todo el cuello uterino, el endocérvix, y existirán lugares donde no tiñe. Entonces, donde no tiñe, ahí se toma la biopsia. A diferencia del test del ácido acético, del IVA, ¿no? Inspección visual con ácido acético. En este se le aplica el ácido acético a todo el cuello uterino y donde hay lesiones acetoblanquecinas, de ahí se toma. Y claro, especificando en la unión escamocolumnar. Eso es un poco controversial, ya les expliqué por los microtraumas que existen, las microfisuras, que no solo se van a estar suscitando en el cuello uterino, sino en la vagina. Entonces el virus de papiloma humano puede estar contaminando ya toda la vagina. Y como refería su compañera, la que expuso, el periné también, la zona perianal. ¿Ya? Podrían ser un virus inclusive comensal que esté dentro de la epidermis. Espejo. Ya. A ver. Porta. Porta. Sí, doctor. A ver, por favor. Estos. A ver, bueno, ya te tocó igual. Explícame la ubicación de la zona escamocolumnar en una niña de 17 años, en una mujer de 30 años y en una mujer postmenopáusica de 55 años. 3 puntos, a ver. ¿La ubicación o Claro, la la ubicación. forma? No, la ubicación, ¿dónde lo vas a encontrar? Ah, Con tus ya, propias palabras. ya. Cuando se trata, por ejemplo, de la niña, de la Adolescente. joven, adolescente, por ejemplo, la unión escamocolumnar se va a encontrar dentro, o sea, en el endocervix, y la forma que va a tener es como que como puntiforme, algo así, y va a estar dentro del canal endocervical. En una paciente ya, por ejemplo, ya mayor que ya ha tenido hijos multípara, o una mujer ya de bastantes años, no sé, 40, 50, la unión es como columnar, va a estar medio como más afuera, no es en el endocervix, sino ya saliendo. 50 años ya es postmenopáusica, ojo. No, Dijiste 30, 40, no, 30, 40. Luego premenopáusica. y en la posmenopáusica ya, igual, va a regresar a lo que era como que se va a ubicar a nivel del endocervix, la unión es como columnar y también va a ser una forma de puntiforme. Ya. ¿Eso entonces qué implica? ¿Qué implica en la toma del Papa Nicolau? De la citología cervicovaginal, cervical sobre todo. ¿Eso qué implica? Como no le entiendo, o sea, ¿Dónde si tienes que nosotros, tomar, dónde tienes que realizar la toma de muestra? ¿En qué parte del cuello uterino? ¿Dónde se realiza? en el endocervix más o menos. En la unión En escamocolumnar, por eso te estoy preguntando. ¿Eso qué quiere decir? En las niñas, de repente en las adolescentes, tienes que ingresar al canal endocervical con el citocepillo. En las personas adultas, más deberías afuera, de,
es afuera, de repente hay un ectropio aunque esté ocluyendo, pero tienes que tomarlo en la unión escamocolumnar. Y en las mujeres ya posmenopáusicas, el orificio va a ser puntiforme también y va a ingresar hacia el endocérvix. Y necesitamos ver esa unión escamocolumnar. Y por eso se realiza dentro del endocérvix. Y como dijo también tu compañera, si la paciente está utilizando hormonas, utilizan hormonas primero por anticonceptivos, ¿no? Estrógenos, progesteronas, o si no también utilizan cremas para evitar la atrofia. Y eso también hace madurar. Entonces, tenemos que ser objetivos, visualizar la unión escamocolumnar. No va a ser en todas las personas, en todas las mujeres jóvenes hasta las posmenopáusicas, lo mismo que la literatura refiere. Entonces, debes de tener el criterio también de poder ubicarlo, porque pueden utilizar hormonas ectópicas, sobre todo para el tratamiento anticonceptivo o si no para el tratamiento atrófico que se da. ¿Ya? Porque la atrofia te genera erosión, sangrado, heridas. Por eso se utilizan los estrógenos ectópicos. Bien. Entonces, bueno, la segunda pregunta era para conocimiento. Está bien. Garay. ¿Estás? Sí, Hola. doctor. A ver, un ratito, por favor. Las displasias leves, moderadas y severas. Explícame. ¿Qué son las displasias leves, la displasia moderada y la displasia severa? Te escuchamos. Ok. Estas van a ser de alto grado. Y, o sea, ¿me está pidiendo la definición de una displasia? Te estoy pidiendo la displasia de cuello uterino. Estamos en cuello uterino, pues. Displasia leve, moderada y severa. Define cada una. Ok. ¿Podría definirlas un nivel de mutación, incluso de infiltración? Por ejemplo, si es de grado moderado, se podría encontrar más hipercromacia de los núcleos. En el caso de que fuera ya un poco más, más grave, de alto grado, una displasia severa, pues se encontraría ya el borde nuclear alterado. Eh, eso se va a ver, por ejemplo, van a ser previos al carcinoma en sí. Son No sé, lesiones premalignas, pero en el cuello uterino ya están descritas. La displasia leve está relacionado con alteración de la morfología en el tercio inferior del epitelio. La displasia moderada corresponde a los 2/3 inferiores y la displasia severa a los 3/3. El carcinoma in situ, claro, está correspondiendo a todo lo que es, por eso está dentro de las lesiones intraepiteliales de alto grado. Eso es lo que quería que me dijeras. ¿Y por qué necesito saber eso, profesor, doctor? Porque la displasia leve puede ser con una etiología de un papiloma del virus humanos el 6 o el 8, y esta puede regresionar, ¿sí? En cambio, la displasia moderada, la displasia severa, estas pueden regresionar, pero en un bajo porcentaje. Normalmente evolucionan a un carcinoma. Es por eso que se le realiza una biopsia para determinar cómo está la relación del epitelio y la lámina basal, si hay una invasión o no. Se toma también la biopsia para poder determinar si está presente la infección de los virus 16 y 18. Si no está presente, gracias a Dios, entonces la paciente puede curarse. ¿Ya? Eso es muy, muy importante conocerlo y sobre todo para el diagnóstico. El diagnóstico, cuando se te da el diagnóstico de la biopsia, se te va a dar como una displasia leve, moderada o severa. Muy bien. Ya.
Entonces, a ver, espérenme un minutito, me están dando una llamada. Están dando una llamada. Ahorita. Disculpen, chicos, tenía que tomarles un examen a los chicos de histología y no tienen fluido eléctrico. Ya está solucionado. Ya entonces volvamos al tema al cual estábamos hablando, de las displasias leves, moderadas y severas. Son muy importantes porque estos van a ser diagnosticados en las biopsias y ustedes deben de conocerlo porque cuando sean médicos generales les va a llegar el informe y no vas a saber qué hacer. Ya, entonces es bastante de cuidado eso. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, se le escucha, doctor. Sí, ¿no, Renzo? Muy bien, gracias. Gracias, ya. Entonces, continuamos con Orellana. Orellana Guamán. Orellana. No está, ¿no? Seguro es por la parte de del fluido eléctrico. Entonces, ella también faltó. Zárate Vargas. Zárate Vargas es el o la última que falta. Zárate. Buenas tardes, doctor, ¿me escucha? Hola, Zárate. Angie. Angie, buenas tardes. Por favor, te voy a hacer la pregunta, ¿ya? A ver, mira, ve. Hablaron del KI 67, ¿no? ¿Sabes lo que es el KI 67? Explícame, por favor. El KI 67 es un marcador que nos va a permitir evaluar si hay una proliferación de las células y va a tener un núcleo marrón. En este caso, el KI 67 es una proteína justamente que se usa para la proliferación. Angie, te escucho entrecortado. Ya, a ver, doctor, ¿ahora me escucha mejor? Está mucho más claro. Continúa, a ver. Ya, la KI 67 dije que era un marcador que nos permitía identificar la proliferación celular y va a teñir, por ejemplo, los núcleos de color marrón. Normalmente esta KI 67 se va a encontrar por la membrana basal, ¿no? Porque es una proteína que nos va a permitir identificar lo que es la división activa de las células. Y bueno, cuando nosotros vemos esa proliferación que se está yendo más allá de la membrana basal, ¿no? Nos estamos indicativa de una displasia. Excelente tu explicación. Vamos a la parte práctica. ¿Y cómo determinarías o visualizarías el KI 67 en una displasia leve, moderada o severa? Con lo que está en relación a lo que dije hace poquito. A ver, correlación. En la es la tinción, ¿no? De los núcleos de color marrón. Entonces, si hablamos de una displasia leve, van a estar en el tercio inferior. Esas tinciones marrones del núcleo van a estar en el tercio inferior. Luego, si es una moderada, va a estar en los 2 tercios ya.
en los 2/3 inferiores. Entonces vamos a encontrar igual esas tinciones marrones en los 2/3 y si es severa, ya lo vamos a encontrar en los 3/3, ¿no? De todo lo que es el espesor de las células epiteliales polistratíficas. Está bien, está bien. Está bien. Entonces solo faltaron 2 alumnos. Renzo, por favor, les dices que se comuniquen conmigo ya para hacerle las preguntas del caso. Si Buenas no, tardes, doctor. Ya, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Quién está hablando? Doctor, soy Casimiro. Recién me pude conectar. O Muy por el bien. internet. No te preocupes, es comprensible. La energía eléctrica se fue en varias zonas de Huancayo. Sí, por mi casa también se fue. En el mío también estuve con mi celular nomás, ahora ya retorno y estamos bien, estamos todos felices. Es importante la energía eléctrica, aunque es muy contaminante. Te voy a hacer tus preguntas, ¿ya? Por favor. Entonces, eres Casimiro. Aquí estaba ya anotado por una falla de la luz. Bueno, dentro de todo lo que se ha hablado del carcinoma de cuello uterino, refirieron una terapia. La terapia era, o me puedes referir cómo es la terapia quirúrgica. La terapia quirúrgica, doctor, Sí, era cuando la terapia quirúrgica sobre todo se usa cuando el tumor tiene un diámetro o un tamaño menor de 4 centímetros. En lo que trata de la terapia quirúrgica es sobre todo conservar las funciones del ovario, también algo así como que se da en estadios sobre todo que sean tempranos o precoces. También se puede dar en estadios intermedios y avanzados, pero ya se tendría que incluir la radioterapia. Y en este caso ya es sobre todo, o del riesgo también depende del tamaño del tumor, ¿no? Si es mayor de 4 centímetros ya se considera un riesgo intermedio. está bien. Mira, la terapia quirúrgica es tal como lo refieres. Se ingresa o se toma una terapia neoadyuvante con quimioterapia, sobre todo es la radioterapia, la braquiterapia se denomina, porque la radioterapia puede ser general y generar o producir otro cáncer, ¿no? Porque es radiación la cual se te está suministrando. En cambio, si es braquiterapia, la braquiterapia es localizada. Se ingresan 2 ano, 2 cátodos en la parte genital y la terapia es dirigida hacia esa zona. Pero vamos a la parte quirúrgica para que no nos vayamos muy lejos, porque si no nos vamos a perder. En una displasia moderada y en una displasia severa, el tratamiento es quirúrgico. ¿Cómo se llama ese tratamiento? Lo mencionaron en las diapositivas. Algo así como la colonoscopía, doctor. Bueno, en la colonoscopía, en la endoscopía digestiva alta o en la colonoscopía se puede realizar procedimientos para el cáncer, pero son para los cánceres superficiales, precoces. In situ, se llama mucosectomía. ¿Es algo similar? ¿A eso te refieres? Algo así. Ya, mira, ve, cuando nosotros tenemos la displasia, en la displasia leve jamás se le hace una intervención quirúrgica. Es observarlo, cómo evoluciona, ¿ya? Jamás se le hace, y otros inclusive le pueden hacer una traquelectomía. La traquelectomía es la exéresis de todo el cuello uterino y el istmo, ¿ya? El istmo, IST, istmo. ¿Ya? Entonces, esas son mutilaciones también. Si es una paciente joven y quiere tener hijos, ya, no va a poder tener hijos porque va a tener una incompetencia cervical y va a abortar. Es bastante de cuidado por eso, esto lo del cáncer. Ahora, para tratar esa parte de las displasias moderadas y severas se realiza la fulguración con la crioterapia,
Lo que se utiliza más y es mucho más común es el cono lip. Es con el asa lip se quema con frío y se bordea toda la parte del exocervix, se saca el exocervix para poder sacar esa displasia. O de repente hay un carcinoma in situ también, ¿no? Se saca, ¿ya? Entonces, y eso, ¿quién lo examina? El anatomopatólogo examina los bordes quirúrgicos, si están comprometidos, a qué hora, no a la hora normal, o sea, en los radios, radio 12, 6, 9, 3, dependiendo en qué radio está, para poder determinar si dejaron o no displasia, o si hubiera un cáncer invasivo y dejaron, entonces proceder a otra técnica quirúrgica. ¿Ya? Es de esa forma. Esas es cuando saca un pedacito nomás, o sea, superficial, como un shape, un afeitado, sacan lo que es el exocervix. Pero cuando ya está muy avanzado y es un carcinoma in situ, sobre todo los microinvasivos, más que nada, eso, un carcinoma in situ con microinvasión. Entonces se realiza una conización, se realiza una conización semejante a un cono. La base del cono, esa parte ancha, redondita, es el exocervix y la punta se va dirigida hacia el endocervix. De esa manera tiene que sacar el ginecólogo oncólogo, o también lo están realizando los ginecólogos, pero el que tiene mayor experiencia es el ginecólogo oncólogo. ¿Ya? Entonces, esas dos técnicas quirúrgicas, lo que estuvimos hablando, pues solo de displasias, se realiza. Sí, se realiza. Ahora yo les pongo a todos una pregunta. ¿Se recuerdan lo que les refería? El virus de papiloma humano no solo va a estar en el cuello uterino, sino en la parte de la vagina. Y también, como mencionó su colega, en la zona perineal. Entonces, estando ya expuesto al virus de papiloma humano, ¿esos tratamientos focales ayudarían? Podrían ayudar si la infección está regional, ubicada en esa parte, pero si hay papiloma en toda la parte de la vagina, estamos dejando expuestos a que se genere más, genere focos de carcinoma, ya sobre todo si está presente el virus 16 o 18, ¿ya? Eso es importante conocerlo. Es importante. Entonces, lo que se tiene que hacer es tipificar, pues, tipificar el virus del papiloma humano, si es 16 o 18, para ver si es agresivo. Y lo mejor aquí es hacer un estudio, que ya se les mencionaba, un estudio de tipificación a todas las mujeres del Valle del Mantaro y saber cuál de los tipos son los más predominantes. Reconocemos de repente el virus 16 y 18 y también el 31, como se hizo el estudio de la San Marcos en Lima. Entonces, ¿para qué nos serviría eso? Para vacunar. Entonces vacunamos contra el virus 16, 18 y 31. Y ojo que en la vacunación a las prepúberes de 12 años no está contemplado el virus el 31, que es agresivo también. Ojo, ojo con eso. Entonces nos estamos haciendo susceptibles, pues. Estamos haciendo caso a lo que dice la OMS, pero nosotros deberíamos hacer nuestros propios estudios para poder determinar estos criterios de salud pública que van a intervenir bastante en las mujeres en edad reproductiva. Es muy importante. Muy bien, chicos. El siguiente grupo nos hemos ido una horita. Ya. El siguiente grupo, el único que quedaría solo es Orellana Huamán, ¿no? Orellana Huamán. Ya. Alexander, vas a exponer, ¿no? ¿Me Hola. escucha? Un poquito lejos. Ya veo. ¿Ahí se escucha mejor, doctor? Ya. Mucho mejor. Ya. Inicia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a comenzar con el seminario de cáncer de mama. El cáncer de mama, ya por el nombre que es cáncer, es un crecimiento rápido, anormal y sin límites ya por las afectaciones genéticas o adquiridas que va a tener en el tejido mamario, ya sea glandular, ductal. Un momentito. Al autóforo del tejido graso o el sostén, que van a ser afectados también, como vemos en esta imagen.
En cuanto a la prevalencia, según ¿cómo se llama? De una organización de las Américas en el 2015, en el que evidenció que 28 casos de 100.000 habitantes en el Perú tenían cáncer de mama y la tasa de mortalidad era de 8.5 casos por cada 100.000 habitantes. Eh, según el Global Can de 2020, por las incidencias de cáncer en ambos sexos, sean varón como mujer, se encuentra la próstata en primer lugar y seguido por el cáncer de mama en el Perú. Esto es diferente a la mortalidad, ya que en cuanto a la mortalidad está primero el cáncer de pulmón y sí, el cáncer de pulmón es el más mortal. En cuanto a mortalidad en cáncer de mama es bajo. Y aquí está una imagen justo. En cuanto a este es a nivel mundial, en la incidencia de cáncer, que está primero el de pulmón, de mama, seguido. Y en cuanto a la mortalidad, que es más mortal el del pulmón, y el de mama está muy, muy abajo, ¿no? En el quinto. Ya. En cuanto a los factores de riesgo que van a estar relacionados, que se van a dividir en alto, moderado y susceptibles por un gen. Y estos van a originar una etiología que va a ser multifactorial. No solo va a ser solo por gen o solo va a ser por ambiental, sino que va a ser diferentes. Puede ser esporádico, familiar. El esporádico es el más incidental, de mayor porcentaje, seguido por el familiar o el hereditario. Entonces, en cuanto a los factores de riesgos, que a ver, más de uno de estos tiene que tener para que pueda formar un cáncer de mama, ya que es multifactorial. Está el sexo, que es mayoritariamente en las mujeres, en 99%, que en casos de varones también se ve cáncer de mama, pero es muy, 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 muy escaso. En cuanto a la edad, mientras más edad, va a haber más probabilidades de un cáncer de mama, pero este va a avanzar con menor lentitud, con mayor lentitud. Sí. En cuanto a los factores hormonales, van a estar en un aumento del estrógeno, está relacionado con un aumento del estrógeno, y esto también va a afectar a los varones. Un aumento del estrógeno en los varones va a causar tal vez más probabilidades de un cáncer de mama en los varones y mucho más en las mujeres. También hormonas gestagenarias. En mujeres que no han tenido hijos también hay más probabilidades de tener cáncer de mama. En cuanto a la distribución geográfica, es más estadística y de estudios, que se encuentra con mayor frecuencia en Canadá y en Estados Unidos. Y cabe tener recalcar que estos dos países son, Estados Unidos es el país que invierte más en tratamientos preventivos para el cáncer de mama. Los estilos de vida van a estar el consumo de alcohol, el sedentarismo, porque este va a ocasionar obesidad, que vamos a ver en este lado inferior derecho, y esta obesidad va a causar un aumento de los estrógenos. Entonces van a estar relacionados, como mencionaba, que va a ser multifactorial. La radiación que va a influir también, más que nada las tomografías. En cuanto a los antecedentes personales, que ha tenido previamente ya algún cáncer de mama, entonces es más probable que pueda tener otro cáncer de mama, una recidiva. Y en cuanto a los familiares, que hayan tenido otro tipo de cáncer, ya sea uterino, ovárico, van a estar relacionados con el cáncer de mama de este familiar. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver el gen MIR9, que va a estar relacionado con la metástasis de este cáncer de mama. El MIR9 va a estar influenciado por los MYC y por los receptores del factor de crecimiento beta. Primero vamos a ver a la E-caderina. ¿Cómo le hago acá? Ya. A la E-caderina, que va a inhibir a las... No, ya, el MIR9 va a inhibir a la E-caderina, que es un anticancerígeno. Y entonces al inhibir se va a inhibir a la beta-catenina. Y esto va a originar un aumento del factor de crecimiento endoteliovascular. Y esto, como es endoteliovascular, una angiogénesis que va a influenciar a la diseminación de este cáncer. Como vemos, un tumor metastásico. En cuanto a la MIR9, nuevamente volvemos, que va a inhibir a la FOXO1
que va a estar influenciada con la invasión y motilidad de este cáncer. En cuanto a la STAR13, también estos tres van a influenciar eso, ¿no? Que es la invasión, la motilidad, de la migración del cáncer, que va a estar in situ. Entonces, el STAR13 va a estar relacionada también con una angiogénesis, solo que en esta parte lo mencioné en inglés, con un brote vascular, en este caso. Y la LIF-R va a ser un pronóstico elevado de una malignidad de cáncer. En cuanto a la metástasis de este cáncer de mama, vamos a encontrar que se va a encontrar que se encuentra rodeada por matriz extracelular, por una membrana basal y una vasculatura normal. Entonces va a comenzar a haber activación de las metaloproteinasas que van a empezar a destruir estas, ¿cómo sería? Esto que estaba conservando al cáncer en ese lugar va a empezar a destruirlos y va a comenzar a liberar factores de crecimiento y citocinas que van a ayudar a la supervivencia de la célula cancerígena. En este caso se van a ver relacionadas deficiencias en las integrinas beta 1 y las enzimas Notch1, que van a estar relacionadas con la localización de las células para que se distribuyan en tales lugares. Entonces, al estar influenciadas estas, van a haber células tumorales derivadas a la circulación sanguínea, pero solo en un 0.02 a 0.1% se van a dar este tipo de casos de metástasis en tumores sólidos. También vamos a ver que está relacionada con la AKT, que va a ayudar a la supervivencia de estas células en la circulación sanguínea por la producción de CD47. Esta CD47 va a producir una barrera que va a proteger a las células cancerígenas de la fagocitosis y las células linfocíticas. Entonces va a su diseminación, va a pasar libremente. Va a ser a pulmones, cerebro, hígados. En cuanto a la morfología, vamos a encontrar en las neoplásicas estromales y a las carcinoides. En cuanto a las neoplásicas estromales, van a estar interlobulares o intralobulares, dentras. Vamos a ver primero estas neoplasias estromales, que les mencionaba la interlobular. La más característica de malignidad de las interlobulares van a ser las angio, relacionadas con los vasos, los angiocarcinomas. En cuanto a las intralobulares, se van a dividir en dos, entre las fibroadenomas benignos y los tumores filoides. En los fibroadenomas benignos se van a encontrar bien delimitados, una celularidad escasa, y esta está relacionada con la escasa mitosis y un crecimiento expansivo, pero bien delimitado. En cuanto a los tumores filoides, se van a encontrar células distorsionadas, espacios en forma de hendiduras, y van a protruir hacia el espacio circundante. En cuanto al carcinoma in situ, ya como conocemos que va a estar bien definido en un lugar por la membrana basal, se van a dividir en carcinomas lobulares in situ y carcinomas ductales in situ. Las características del carcinoma lobular in situ es que se van a encontrar un poco separadas, pero cohesionadas dentro del lobulillo, bien redondeadas. Y solo ¿cómo sería? En 33%, que sería un tercio de los tipos de carcinomas lobulares, se van a infiltrar. En cuanto al carcinoma ductal, va a ser característico una calcificación de restos necróticos o material de secreción, que va a ser característico porque va a secretar material purulento o sanguinolento. Y en su diseminación se va se va a encontrar en el mismo cuadrante. En el caso de las lobulares in situ va a ser en cualquiera de las mamas, pero en este se va a hacer en el mismo cuadrante. En cuanto a los carcinomas infiltrantes, que es lo contrario de los in situ, vamos a encontrar los mismos lobulares y ductales, siendo el más prevalecente el carcinoma ductal en el 70-80% de los casos.
Entonces va a estar asociado también al anterior, porque va a ir progresando. Se van a encontrar ductos bien desarrollados, con núcleos de bajo grado, y una respuesta desmoplástica. ¿Qué es esta respuesta desmoplástica? Es desplazar el tejido graso en un tejido más duro, y esto va a ser palpable al examen semiológico. En cuanto al carcinoma lobular infiltrante, van a ser característicos las células en filas indias, y su incidencia va a ser del 10 al 15%. Aquí vamos a ver la clasificación del tipo de cáncer mamario por el tipo BRAF, que es para las radiografías. Entonces, aquí vamos a ver las mamas normales por la edad. Mientras más edad va teniendo la mujer, va a ser más sólido. Va a perder grasa, porque no más sólido, va a perder grasa. Esta pérdida de grasa va a hacer que no se vea radio opaco, sino más radiolúcido. Y esta radiolucidad va a, va a dificultar, no, va a ganar grasa más bien. Ajá, ya, me confundí, un lapsus. Entonces, esta radiolucidad va a causar una dificultad en la detección de los nódulos. Este BRAF va a causar una asimetría que vamos a ver en esta observación y una distorsión de la arquitectura. Como podemos ver en va a comenzar en un puntito y este puntito se va a irradiar. Entonces, esta distorsión de la arquitectura, que debería ser así ramificado, pero en cambio en este caso comienza en un punto y se ramifica como una estrella. En el caso de los nódulos, pues este es el caso de un nódulo benigno, porque no se ve irradiado, sino in situ. Van a ser craneal, caudal o interno, lateral. En este caso vamos a ver uno maligno, que ya está irradiando. Se presume que está irradiando, porque es necesario que vamos a ver en un cuadro después. Características de un nódulo maligno serían la irregularidad, espículas, de acá, y una densidad alta. Y lo mismo, el VIRAS va a tomar en cuenta para esta edificación la forma, el margen, la orientación, la ecogenicidad y los hallazgos posteriores. En este caso vemos algo benigno porque no hay calcificaciones. En el caso de hallar calcificaciones sería un estado maligno. Aquí vamos a ver las clasificaciones que se estaba comentando. Lo que debemos tener en cuenta va a ser las líneas ramificadas que van a orientar a un cáncer que se está infiltrando. Aquí vamos a encontrar el cuadro del BRAF, que lo va a dividir en 6. Hasta el número 3 nos van a indicar algo benigno. Entonces, y no va a ser necesario una biopsia, sino que va a ser solo exámenes. El examen en este caso del 1 al 2 va a ser anual o cada 2 años. En caso de 3 va aumentando la probabilidad de malignidad, entonces va a ser a mitad de año, 6 meses. En el caso 4 ya se va a sospechar de malignidad, en el que 5 vaya alta sospecha de malignidad y va a ser necesario una biopsia, que es el diagnóstico más exacto para detectar un cáncer de mama. En el caso 6 ya se ha detectado este cáncer, es positivo. Aquí vemos los estadios BRAF que les mencionaba. En el caso 5, les mencionaba que mientras más opaco, no, mientras más densidad tiene, va a ser más radiolúcido. Entonces esto va a formar como que más claro, no más blanco. Y esto es más, y más las espículas, más lo irregular, un cáncer maligno de cáncer de mama. Aquí vemos las estadificaciones, que va a ser un sistema de clasificación TNM, que son las iniciales de tamaño, de ganglios y de metástasis. En el estadio 1 va a estar diferenciada por el tamaño.
del tumor que se va a encontrar, menor a 2 centímetros. En el estadio 2, que van a ser de 2 a 5, y en algunos casos van a migrar a la axila. En el caso del 5 no van a migrar a la axila, pero es un gran tamaño. En el caso 3, van a estar así reguladas por el tamaño, por la extensión de ganglios y la metástasis. Y se van a permanecer en la mama o van a migrar a las axilas y van a ser de un tamaño de 5 centímetros menor. En el último caso, que es el estadio 4, el más avanzado, porque ya se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Como les mencionaba, que podría ser al cerebro o al hígado. En cuanto al diagnóstico, va a ser por medio de la palpación de la mama, que esta se va a encontrar algo duro y también que debemos enseñar al paciente a un autoexamen. Debe verse en el espejo y palpar, buscar esas zonas en las que puede tener una induración de la mama. También podemos observar una retracción del pezón a causa... Acá, ya. En cuanto a la textura de la piel, se puede encontrar con un aspecto de naranja que va a estar punteada, como una naranja, como la cáscara de naranja. El color de la piel nos puede indicar inflamación, pus, que van a estar relacionadas con el cáncer ductal, que les mencioné al principio, que por secreciones, escoriaciones, la simetría de la mama, que tiene que estar relacionada con las palpaciones de la mama, que en cuanto al, si encontramos nódulos palpables y adenopatías también, o adenopatías por separados, es necesaria una mamografía o ecografía. Tenemos que verificar esto. En el caso de las ecografías, se tiene que dar en pacientes menores de 35 años, porque se sospecha benignidad. Les mencionaba que a mayor edad, mayor probabilidades de este cáncer de mama. Entonces, se va también ver como un complemento la mamografía a la ecografía, que va a incluir regiones axilares. En cuanto a la morfología, es para ver si es maligno o benigno, sospechas de esta, ¿no? Por si es ovalada, redondeada, irregular, si tiene bordes definidos, irregulares. Ya. Vemos que la mamografía era un examen complementario a la ecografía. Entonces, esta va a ser rayos X y van a dar signos de malignidad cuando encontramos nódulos carcinoides, que van a hacer calificaciones por la densidad que ya vimos anteriormente, las distorsiones del tejido o que se van a encontrar como cicatrices. Las cicatrices también van a dar esta característica de alta densidad. El intervalo de cribado van a ser exámenes preventivos que se van a dar anualmente en pacientes de 45 a 54 años y en pacientes de 55 años se va a dar cada 2 años este examen de cribado. Y aquí vemos nuevamente el BIRAT que ya hemos mencionado, que también va a estar para el diagnóstico. La biopsia, mencionábamos en el caso de los BIRATs, que era necesario cuando hay sospecha de malignidad. Entonces, y esta va a estar dirigida por una ecografía para ser más exacta. Y ya, de ahí más indica la importancia de la biopsia por la histología que vamos a ver. Este procedimiento se va a dar por 3 tipos: aguja gruesa, por aguja fina y una biopsia asistida al vacío, que vemos en esta parte inferior, que es con una aguja muy gruesa, similar a la biopsia de aguja gruesa, que mientras más tejido que va a extraer, mayor probabilidad de detectar este cáncer, ¿no?, maligno o benigno, para el descarte de un cáncer maligno. Entonces, esa va a ser la diferencia entre estos 3 tipos de biopsias. La E-caderina nos va a ayudar mucho con la inmunohistoquímica, ya que va a teñir los carcinomas ductales, pero si no tiñe nada, entonces va a ser negativo en carcinoma lobular. La clasificación molecular en cuanto a los subtipos de mamas va a ser útil en los carcinomas invasivos, ya que se van a encontrar marcadores inmunológicos como el receptor de estrógenos y el receptor de progesterona, y una sobreexpresión del ER2. ¿Qué es el ER2? El receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, que estos nos van a ayudar para una clasificación de pronóstico del cáncer de mama, que vemos en este siguiente cuadro. Se ha detenido. ¿Me escucha, doctor?
Sí, sí. Estamos esperando la clasificación molecular. Ahí está. En cuanto a la clasificación molecular, que ya les mencioné que está por el receptor estrogénico, receptor progesterona y el ER2. Entonces, en el caso de que el ER2 sea negativo en el luminal A, nos va a indicar un pronóstico bueno. Y en el caso de luminal B, puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, este positivo y negativo del ER2, añadido a el KI67 intermedio, que era bajo en el luminal A, va a indicar un mal pronóstico. En el caso del ER2 positivo, que ya aquí es más probable que se dé, entonces hay un pobre diagnóstico que ya el paciente va, o sea, un mal pronóstico, no pobre, porque ya se puede morir el paciente. Más probabilidades de esto. Y un triple negativo, en la que no se va a encontrar ninguno de estos tres. En cuanto al tratamiento, vamos a encontrar la terapia conservadora de la mama, que solo va, a diferencia de la mastectomía total, solo va a extraer una parte que va a estar localizada por el tumor. Pero hay contraindicaciones para hacer esto, ¿no? Es por ello que existe la mastectomía total. Entonces, ¿cuáles son estas contraindicaciones? Cuando se encuentran calcificaciones difusas que pueden sospechar malignidad. Si el paciente ha tenido un tratamiento previo a un cáncer de mama también, en embarazadas o trastornos vasculares. En cuanto a la mastectomía, les mencionaba que va a ser diferente a la terapia conservadora. Puede ser una mastectomía total, una mastectomía en la que va a conservar la piel o otra que conserva la areola y del pezón. En cuanto a la radiación post-mastectomía va a ser necesaria en los estadios avanzados. O también en las mastectomías conservadoras, que son como complementarias a ella para un mejor tratamiento. En cuanto a las quimioterapias neoadyuvantes, van a ayudar a reducir la enfermedad de la mama, así si podamos conservar alguna parte de la mama, ¿no? En vez de extraerla toda, entonces podemos con estas quimioterapias disminuir este tumor y con ello no extraer toda la mama, sino conservarla. En cuanto a la estadificación y manejo de la axila, vamos a guiarnos por el ganglio centinela. Si este ganglio centinela está diseminado ya por el cáncer, entonces va a ser necesario las disecciones de los ganglios linfáticos axilares. En cuanto a las terapias médicas adyuvantes que van a ser complementarias, vamos a encontrar la quimioterapia que se encuentra en pacientes de alto riesgo ya, con ganglios infiltrados por este cáncer, que van a estar positivos, y estas van a estar añadidas por el taxano, que va a inhibir los microtúbulos de las células para su replicación. En cuanto a la terapia biológicas y dirigidas, vamos a encontrar el ER2 que les mencionaba, que era para la clasificación, que era un mal pronóstico cuando se encontraba positivo. Entonces, vamos a dirigirnos a esta hormona, proteína que se va a encargar. Entonces, vamos a dirigirnos a suprimirla por el pertuzumab y trastuzumab, que van a ser dirigidas, ¿no? Por eso, terapias biológicas y dirigidas. En cuanto a las terapias endocrinas, va a ser característica que van a durar de 5 a 10 años. Mientras más años se administre esto, va a ser un mejor pronóstico de supervivencia del paciente. Y se van a encontrar también, pero problemas adversos de este tratamiento. En cuanto al tamoxifeno, se va a encontrar que se pueden con cáncer de cáncer uterino, y se va a dar en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas, pero en el caso de las inhibidores de aromatasa, en mujeres posmenopáusicas, y se encuentra una probabilidad de osteoporosis. Y eso sería todo. Gracias. Bibliografía. Lo subieron, doctor, al Teams. No vieron nada de la WHO, ¿no? Al igual que sus compañeros anteriores mostraron. Ya. Solo del WHO, yo subí esto, doctor. ¿De qué año era la WHO? De 2018, de este cuadrito. 2019 es la última edición. NNC. Esto es de la Organización Mundial de la Salud, pero hay un libro que es
el que se utiliza para esto. Bueno, si me lo hubieran pedido, se los hubiera entregado también. Nadie me pidió. Tú que tienes más confianza conmigo, no me dijiste nada. Bueno, por eso las clasificaciones están un poquito mal, ¿no? Veremos cómo contestan tus compañeros, ¿ya? Ya. Ay, me sigo aquí compartiendo. Piensa un número, por favor, para poder calificar. 4, doctor. De la Cruz Ortiz Josué. De la Cruz. Sí, doctor. Hola, Josué. A ver. En la exposición, Alexander mencionó que la E-caderina es un anticancerígeno. ¿Me puedes indicar qué es la E-caderina? La E-caderina es una proteína de unión epitelial. ¿Qué más? Como en la exposición lo señalaba, lo que hacía es inhibir a la beta-catenina. La beta-catenina. Y de este modo se facilitaba la invasión y la motilidad de las células cancerígenas. Ya, pero entonces ¿es un anticancerígeno o es un procancerígeno? ¿O es Sí, otra doctor. cosa? Es otra cosa. Siendo la E-caderina una molécula de adhesión celular, la que está presente en todos los epitelios, ¿sí? Sobre todo para las comunicaciones intercelulares, esta cuando pierde su expresión, sobre todo en los carcinomas invasivos, entonces eso nos da de que es un carcinoma de alto grado. Entonces, la no expresión de la E-caderina es la que te va a dar la propiedad de invasión del cáncer, del carcinoma, ya que, como vieron, hay estructuras que están unidas, sobre todo las estructuras cancerígenas, las células están unidas en el carcinoma ductal, ¿no? Carcinoma ductal y el lobulillar, hablaron solo 2 de esos, hubieran explayado un poquito más. Ya, pero está así es la respuesta. Entonces, estaba en un error tu compañero, ¿no? No es un anticancerígeno, es una molécula de adhesión celular que la no expresión nos va a dar una invasión. Muy bien. Entonces continuamos aquí. Jesús Cabrera Laura. Doctor, buenas noches, presenta. Buenas noches, Jesús. Yendo entonces a eso, a la clasificación. Mira, necesito que me digas cómo está formado las estructuras glandulares de la mama. Eso es histología, ¿no? Sí. ¿Doctor, me escucha? Sí, sí. Ya, la mama está constituida por lóbulos, lobulillos en donde se va a producir la leche, ¿no? Y también estos van a estar unidos por los ductos o los conductos galactóforos que van a llevar la leche hacia el pezón. ¿Qué más? Hablaste de lóbulos, lobulillos que producen leche y conductos. Ajá, los galactóforos. A ver, exprésate bien en relación a los lobulillos. Porque los lóbulos están divididos por tabiques. Los lobulillos son las unidades que van a formar a los lóbulos. Ya, entonces los lobulillos
¿Qué llegarían a ser, así concretamente? Acinos, doctor. Acinos. Entonces, las glándulas mamarias están formadas por piezas finales que son acinos glandulares. Ahí es donde se sintetiza la leche. Muy bien, por estímulos hormonales. Luego estos acinos están interconectados, como referías, por ductos, que van a llegar a una terminación en el pezón, pero no a un solo conducto. ¿A cuántos conductos aproximadamente? ¿A 2, a 3, 4, 5 o 6? 20, doctor. De 15 a 20, ¿no? Ujú. De 15 a 20. Ya, entonces tenemos unidades acinares o si no, ductos. El carcinoma se va a dar por los acinos o los ductos. Ya, entonces, pero hay un sinnúmero de carcinomas que se pueden mencionar, que de repente pudieron haberlo mencionado y les pasó desapercibido por no pedir. Deben de pedir si no tienen bibliografía. Ya estamos bien. Estamos bien. Tu respuesta está bien. Tú eres Jesús. Muy bien. Aucar. Silvia. Sí, doctor. Silvia. Por favor, quiero que me hables de las células mioepiteliales y la importancia en la invasión. Las células mioepiteliales son importantes para la excreción de la leche en la contracción. ¿Qué más me dijo, doctor? La importancia en la invasión. Mantiene la membrana basal también. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque tu compañero habló y no la mencionó, dijo de que rodeaba todo el conducto o el lobulillo que también Ya, está si en es que se rompe, generaría un carcinoma invasivo, doctor. Y si es que no se rompe igual el in situ. Por sí solo no se rompe. Quien lo rompe es las metaloproteinasas. Ya, que son propias del carcinoma. Ajá. Ya, entonces cuando no necesariamente se van a romper, cuando encontremos ausencia de ellas. Ausencia. Contestaste bien, pero a ver, esto es algo extra para probar. ¿Con qué tinción de inmunistoquímica podrías teñir esas células mioepiteliales? Solo para probarte. No sería la ecaderina, doctor, pero no estoy segura. La ecaderina va a teñir en todo el epitelio y eso no es epitelio. No, entonces, no estoy segura, doctor. La P63. De conocerlo. ¿Ya? Las citoqueratinas de alto peso molecular. Eso es para determinar de que un carcinoma in situ, el carcinoma in situ presenta inclusive las células mioepiteliales, pero si están ausentes, ¿eso qué quiere decir? Que es un carcinoma invasivo. ¿Ve? Si nosotros no podemos visualizar o tomamos una muestra muy pequeñita, sobre todo en las biopsias, ¿no? Es muy importante, porque el tratamiento para el carcinoma in situ y el carcinoma invasivo son muy diferentes. Uno es tumorectomía y es curativa, y el otro, en el invasivo, es tumorectomía más quimioterapia, hormonoterapia dirigida o anticuerpos monoclonales, que está en boga eso y les estoy haciendo repasar. Es muy importante. Bien. Vamos bien, entonces, Paucar. Nos vamos para Nestares. Guillermo, ¿estás? Doctor, buenas tardes. Ahora sí, Guillermo, te miro. A ver, Guillermo, vamos a preguntarte. Bueno, ya te tocó a ti esto. Necesariamente teníamos que verlo. Dentro de las clasificaciones de la molecular,
mencióname cuáles son las clasificaciones molecular de los carcinomas de mama. Doctor, lo último no lo escuché. Me dijo que clasificaran molecularmente qué carcinoma. Los carcinomas de mama, pues. Los Ya. carcinomas. O Es sea, eso que lo que de han manera expuesto. general. Claro, porque es la Ya, única sí. clasificación, Guillermo. Sí. Ya, a ver. A ver, básicamente está basado en 3 componentes, si es que no me equivoco. Lo que sería el HER2, lo que son los receptores de estrógenos, progesterónicos, y el Ki-67. Entonces, más que nada, lo que se evalúa en primera forma es el HER2, ya que si este llega a ser negativo, se evalúa lo que son los receptores estrógenos, y si es que estos también llegan a ser negativos, estaríamos entrando a un triple negativo. Ahora, en caso de que estos receptores estrógenos fueran positivos, nos tocaría evaluar lo que es el Ki-67. Y en base a este se va a dividir en lo que es el grupo luminal B y el grupo luminal A. Entonces, de manera general, lo que tendríamos es un HER2 positivo, que sería cuando en una primera instancia nos sale positivo el HER2. Luego sería lo que es el triple negativo, que es el peor diagnóstico que se puede tener. Y posteriormente, luego de la evaluación del Ki-67, lo que sería el grupo luminal A y el grupo luminal B. Eso básicamente, no sé si es que algo más debería añadir. Claro, está bien según tus palabras, pero vayamos a lo que debemos de conocer. ¿Sí, Guillermo? ¿Estás viendo mi PPT o mi PDF? Sí, su pantalla lo observo. Ya. Sí se observa, ¿no? Entonces, control C. Esto está sacado de este libro. ¿Ven? Tumores de la mama, la 5ª edición. Y es el libro de la WHO, los azules. Aquí debieron haberme solicitado. Yo se los doy, por mí. Esto me lo facilitan también en mi grupo de patólogos. Y ahí es del 2019. Ya, entonces, aquí encuentras todos los tumores de la mama. Entonces, cuando se habla de cáncer de mama, se habla de schwannomas. En este caso, si es cáncer, sería un tumor maligno de la vaina del nervio periférico, linfomas, hemangiomas, hemangiopericitomas, etcétera, etcétera. Me voy a la parte de lo que te estaba hablando. Ya. Aquí están, ve. Tenemos nosotros los receptores, estrógenos y progesterona, ¿sí? Hormonales. Esos son los primeros que se piden. Luego se solicita lo que es el HER2, ¿ya? Y finalmente el Ki-67. Los 4 deben de estar. ¿Para qué? Para poder clasificarlos en luminal A, luminal B con el HER2 negativo, luminal B con el HER2 positivo, el HER2 positivo, que no es luminal, y el triple negativo. Ahí están, ¿ven? De esta manera es. Esto es lo actual del 2019. Es del 2019, entonces esto es lo que deberían haber presentado. De repente no pedirte que me hables de los receptores, pero si podemos hacerle un resumen pequeño. En el luminal A, los receptores, ambos, estrógenos y progesterona, en ese orden, son positivos, porque puede ser negativo también el de progesterona, pero el de estrógeno es muy importante. Y el HER2 es negativo. El Ki tiene un índice de proliferación bajo. Los norteamericanos refieren que es el cohorte 21%, pero es bajo. Entonces, y pasa a ser luminal B, fíjate, siendo un receptor de estrógeno positivo y el HER2 negativo, pero esto es con un HER2 negativo. ¿Ya? Y el Ki-67 tiene un índice de proliferación, lo que tú decías, claro está, es alto para poder expresarlo en un luminal B, pero con un HER2 negativo. Y el receptor de progesterona puede ser negativo o bajo. Ahora en el luminal B con HER2 positivo, el receptor de estrógeno es positivo, fíjate, sigue siendo positivo, pero el Ki, fíjate, que puede tener cualquier tipo de un índice de proliferación, sea bajo o alto, pero el HER2 ya es positivo, el HER2 es positivo, entonces eso me quiere decir de que el pronóstico puede ser sombrío. Pero tenemos un tratamiento cuando el HER2 es positivo, es el trastuzumab. Entonces, si le das trastuzumab, puede tener una buena calidad de vida y un mayor tiempo de vida. ¿Ve? Entonces, ahora el HER2 positivo, que también tiene un peor pronóstico,
pero, y los receptores son ausénticos, pero con el trastuzumab, como te refería, puede tener unos años más de vida. Eso es lo que se propone en el tratamiento de cáncer. Si fuesen nuestros familiares, nosotros querríamos que esté más tiempo con nosotros. El triple negativo, que es el peor pronóstico, que no tiene una quimioterapia específica para poder darle el tratamiento respectivo. Entonces, estos receptores, el HER2 y el KI, nos indican que podemos clasificarlos. Los clasificamos, pero para su tratamiento, que eso es lo importante que debemos de conocer. Y esta es la nueva clasificación, ¿ya? Y es de hace 2 años. Estamos 2021. ¿Ya? Entonces, eso por favor se debe de realizar. Entonces, eso es para que puedan conocer. Guillermo, más o menos. Ya. A ver. ¿Qué es Huamán? Huamán Melgar. Buenas noches. Vamos a hacerte la pregunta. Es una pregunta de análisis, ¿ya? ¿Por qué crees que la retracción del pezón está presente en el cáncer de mama? Doctor, ¿podría ser por la destrucción de los ductos? Está relacionado, pero sería destrucción, se colgaría, ¿no crees? Hay una retracción. El carcinoma tiende a fibrosar con esa reacción desmoplástica, la que nos habló Alexander, ¿no? Entonces, tiende Receptor de colágeno. Tiende a traccionar. Entonces, podría estar relacionado por ese motivo. Y en un carcinoma ductal. Un punto aparte para esto. El carcinoma ductal, etiológicamente no se conoce su origen. Es por eso cuando se menciona en este libro de la OMS, se menciona como un carcinoma mamario del tipo no especial, que está dentro del carcinoma o está incluido el carcinoma ductal. De repente escuchen hablar a otros colegas que es un carcinoma ductal, no, pero en este libro de la OMS ya nos dan, inclusive en el anterior del 2014, ya nos daban a conocer esa nomenclatura, que el carcinoma ductal es conocido como el carcinoma mamario invasivo del tipo no especial. Entonces, eso es para poder actualizarnos en la nomenclatura y poder hablar con personas del extranjero y poder hacer discusión de caso. Para eso es importante. Gracias. Franz común. Sí, doctor. A ver, Franz. Ustedes hablaron en su trabajo, que estaba muy escueto, que tengo que aclararlo, sobre los tumores epidérmicos o epiteliales, ¿no? Los que ya mencionaron, que existe un sinnúmero más, ¿ah? Hay subtipificaciones. Y también hablaron de los tumores estromales, del fibroadenoma, que lo pusieron benigno, y el tumor filodes. Quiero que me hables del tumor filodes. Primero, si es benigno o maligno, y de ahí me explicas todo lo que sabes. A ver, el filoides puede ser benigno o maligno y lleva su nombre por las hojas. El benigno es como un fibroadenoma. ¿Qué más? Es un poco más grande en tamaño. Ese sería del primer caso del benigno, doctor. Y el... Te interrumpo, discúlpame. Al ser tumoración, ¿qué está creciendo ahí? No le entiendo. Es una tumoración. ¿Por qué está conformado esa tumoración?
¿Por el aumento celular, doctor? ¿O qué se refiere? ¿Por qué tipo de célula? Mesenquimales, doctor. Mesenquimales, ya, pero más específicamente en la mama, ¿Qué dijo, mesenquimal, doctor? tú La hablas última parte no la escuché. más específicamente en la mama, porque cuando tú dices células mesenquimales, te refieres inclusive hasta el tejido adiposo, al tejido muscular. Más específico, por favor. No estoy seguro, doctor. En un inicio te dije son tumoraciones Estromales. estromales, entonces es el estroma. Lo que no está alterado en esta parte es el epitelio. Los ductos ni los lobulillos, como refería tu compañero Jesús o Josué, no, bueno, pero uno de tus compañeros especificaba de esa forma. Son los acinos y los conductos. Esa es la parte epitelial. Y lo que rodea todo ello es el tejido conectivo denominado estroma. Entonces el estroma con células fusiformes están incrementadas en tamaño, incrementadas en número. Pueden ser benignas o malignas, dependiendo la cantidad de mitosis. El KI67 estaría elevadísimo, ¿no? En uno maligno. La diferencia que existe con un fibroadenoma, porque dijiste que son algo similares, no. El fibroadenoma, el estroma está incrementado, pero en colágeno, Entonces no hay mucha celularidad. Y aparte puede ser pericanalicular, canalicular, el fibroadenoma, y eso es benigno. Y está en un contexto de una enfermedad fibroquística de la mama, el fibroadenoma. Entonces no solo hay nódulos fibrosos, sino también estructuras quísticas y algunas glándulas que te podrían hacer pensar de que hay cáncer, como es la adenosis esclerosante. En personas inexpertas pueden diagnosticar cáncer y hacer que le saquen toda la mama a una paciente. Entonces tenemos que diferenciarlo. Ya, Frances, está más o menos tu respuesta. Más o menos. Creo que me falta uno. Y que es Joseph. Joseph Soto. Sí, doctor. Buenas noches. Hola, Joseph. A ver. Alexander, bueno, no es culpa de Alexander. La culpa es de todos ustedes, porque todos ustedes elaboraron el trabajo. Habló bastante de la ecografía. Habló bastante. Entonces, mi recomendación hubiera sido ahí nomás que solo ponga el cuadro de los BIRATS y nada más, porque ahí ya empezó a disvariar, porque no conocía los conceptos. Pero como ustedes hicieron el trabajo, es bueno aclarar los conceptos. En la ecografía mamaria encontramos lo que es, entonces, ecografía, radiolucidez, dijo, y radiopacidad. Eso sería en la mamografía. Eso sería en la mamografía, pero en la ecografía sería ecolucidez y ecoopacidad, ¿no? Sería ecoico e hiperecoico. Pero él quiso referirse a algo en relación a esta radiolucidez y radioopacidad. ¿A qué quiso referirse? ¿Me puedes explicar, por favor? Cuando se refería a la mamografía o a la... Porque se refería creo que a la parte más densa que presenta. Por ejemplo, en menor edad, en menores de 35, es más radiolúcido y cuando ya supera la edad es más radiopaco. ¿A esa parte se refiere el doctor? Sí, a ver, explícalo muy bien. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿A qué se refiere? ¿A qué estructura de la mama se refiere? Tejido graso. Tejido graso. ¿No estaría relacionado más bien con las glándulas mamarias, con el tejido mamario? No, leí que el tejido graso disminuye y por eso era la opacidad y radiolucidad. Eso es muy importante. El tejido graso va a estar presente, va a disminuir de densidad de repente, pero el tejido mamario se atrofia.
porque ya no hay estrógenos. Cuando hay gran cantidad de estrógenos en la edad reproductiva, de 25 a 30 años, hay mayor cantidad de tejido mamario. Eso te puede hacer confundir. En cambio, cuando hay tejido mamario en poca cantidad por la atrofia que se está suscitando, porque son hormonodependientes, estrógeno y progesterona, por eso se piden los marcadores de inmunistoquímica, entonces se han atrofiado. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te va a ayudar a diagnosticar? ¿El tejido adiposo o las glándulas mamarias? Las glándulas mamarias sería Las la glándulas, por pues la las glándulas atrofia. que están ahí, las glándulas que están ahí. Tú tienes que ver las glándulas, el tejido mamario. El tejido adiposo a ti no te interesa para nada porque es radiolúcido, como usted lo refiere. Y esa es la mamografía que han estado describiendo. Y de repente lo han confundido los BIRATS. Ya, pero los BIRATS es en ecografía. Es en ecografía. Es importante eso, determinarlo. Ya, pero debe estar determinado y dirigido al tejido mamario, que eso es lo importante, no al tejido adiposo. El tejido adiposo no tiene nada que ver porque no hay un cáncer que se genere ahí. De repente un liposarcoma, claro está, y ahí se vería mucho más denso. Muy bien, entonces quiero que quede bien en su comprensión. ¿Ya? Se va dirigido al tejido mamario. Muy bien. Las exposiciones. Tu nombre es Joseph Soto, ¿no? Sí, doctor. Les faltó la bibliografía, es lo único, y lo demás aclarar de la ecaderina, en la ecografía mamaria, diferenciarlo de la mamografía misma. Eso faltó, dar unas punteadas, ¿ya? Muy bien. A ver, nada más que decir, muy bien. Está presente, de repente ingresó, ¿no? Orellana Guamán. Ingresó de repente, quiso. Ya. Renzo, le dices por favor que se comunique conmigo para tomarle un examen oral. Ya, doctora. Ya, porque si no. O si no fuese como, si no se comunica es como si no hubiera contestado, entonces no tendrá un punto adicional a su trabajo. ¿Ya? Es como lo indicaba el doctor Suárez, ¿no? Se le pone un punto adicional si contestan al trabajo. ¿Ya? Muy bien, gracias, chicos. Con esto estamos terminando los seminarios, las clases también. El día viernes el doctor Edison Suárez se va a reincorporar y ese mismo día les voy a informar si él les va a tomar el examen o no. Pero de seguro me va a pedir preguntas, entonces yo le voy a facilitar mis preguntas, si es que él lograra tomar. Porque en un inicio él me hizo entender de que yo les iba a tomar el examen. Tanto el práctico para el grupo 1 y 2 y para mi grupo 3 y el teórico y el examen de seminarios. Así. ¿Ya? Y en las fechas que se determinó en el sílabus, 16 y 17, que ya están cercanos, que son la próxima semana. Bien, entonces el día de mañana, igual estudien, el examen va a ser tiene que ser algo similar a lo que les toma el doctor, en número de preguntas, claro está. Ya. Y el viernes